Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga a todos. Agradecido de mi Dios por permitirme una vez más dirigirme a este pueblo hermoso de Dios, a esta hermosa audiencia de Dios. Un abrazo de todo corazón para todos los latinoamericanos. Que el amor de Dios y la palabra del Señor more en el corazón de cada uno de ustedes. Quiero darle la más cordial bienvenida al Ministerio de Enseñanzas Bíblicas de Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Soy Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo. Bienvenidos a Decodificando las dos bestias de Apocalipsis. Y hoy vamos a actualizarnos en cuanto a la interpretación de quiénes son estas dos bestias. Porque desafortunadamente hemos tenido una interpretación un poquito incorrecta acerca de la identidad de estas dos bestias del Apocalipsis. Las interpretaciones incorrectas no son porque el Espíritu Santo nos guíe incorrectamente. Las interpretaciones de las profecías se encuentran en la misma palabra del Señor. La Biblia es su propio intérprete, claro. Ahora bien, el Espíritu Santo nos pasea por toda la Biblia y nos va señalando puntos, elementos, cabos sueltos, figuras, metáforas, tipologías y muchas representaciones que nos guían a encontrar la correcta interpretación de las diferentes profecías y de diferentes pasajes que también necesitan de interpretación. ¿Cuál es el problema con nosotros? El problema con nosotros es que acudimos a escuchar interpretaciones externas fuera del contexto bíblico. Los cuales nos desvían de lo que el Espíritu Santo nos quiere mostrar. Y eso fue exactamente lo que experimenté y pido mis disculpas por este error. Este sábado pasado, día de reposo, yo santifico el séptimo día desde hace unos cuantos meses. Porque el mismo Espíritu Santo me mostró en mis meditaciones de la palabra, la cual hago todos los sábados, me mostró la importancia de guardar el día de reposo. Por lo general, antes de empezar a escudriñar las Escrituras, le pido al Señor que me revele su verdad. Siempre. Mientras voy leyendo, me voy deteniendo, ¿verdad? Y voy meditando en lo que leo. Y en esa meditación el Espíritu Santo me va llevando de la mano donde Él en realidad me quiere llevar. Y yo le invito a usted a que medite en la palabra del Señor. Usted va a experimentar la presencia del Señor en todo el pasaje. En ese fin de semana fue que en una lectura referente, ¿verdad?, a un estudio que estoy preparando, que el Espíritu Santo me llevó a uno de estos textos y me hicieron crear una buena conciencia acerca de la identidad de estas dos bestias. Y rápidamente busqué otros textos relacionados y fue de esta manera en la que pude entender dónde el Espíritu Santo me estaba llevando de la mano. Y es por esta razón que me urge traer este estudio bíblico para que el pueblo de Dios, la iglesia santa, pura, la que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesucristo, se pongan en alerta. En otras ocasiones les he dicho que las profecías siempre se van cumpliendo a la luz del tiempo o de la historia de la humanidad. Según va pasando los días de nuestra vida, vamos experimentando cambios en nuestro entorno, ¿verdad? Entiéndase cambios políticos, como los estamos viendo y experimentando hoy día, económicos, como lo que estamos viendo y experimentando, sociales, que también lo estamos viendo, cambios en la salud, como también lo estamos viendo, en el clima, como también lo estamos experimentando. Es decir, que según va pasando el tiempo, vamos viendo el cumplimiento de las profecías que se encuentran en el libro de Apocalipsis del Nuevo Testamento. Y a la misma vez, mis queridos hermanos, también vamos viendo el cumplimiento de las profecías dadas por los profetas en relación con el fin de los tiempos. En otras palabras, que no solamente debemos de observar las profecías del Apocalipsis, sino también debemos de observar las profecías dichas
por los profetas del Antiguo Testamento. Y muy importante esto. Y usted se preguntará, ¿cuál es la relación entre una y la otra? La respuesta es bien sencilla, mis queridos hermanos. La visión que Jesucristo le muestra a Juan acerca del futuro de la iglesia, la cual incluye, ¿verdad?, desde el inicio de esta, su desarrollo en el mundo, su misión en el mundo, los ataques contra ella, los mártires por Jesucristo, la apostasía, la rebeldía, la desobediencia, nos muestra su castigo, su perdón y la victoria al final de los tiempos. Y también nos muestra el castigo del mundo por desobedecer el evangelio de Jesucristo. Toda esta visión de Jesucristo a Juan es extraída del Antiguo Testamento. Es importante resaltar que en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, Jesús nunca habla de crisis económica, política, ni de tiempo, ni de salud. Dios siempre se enfoca en la crisis de la condición espiritual del ser humano. Pero en este principio es importante tenerlo en mente en el momento en que nosotros vamos sobre las profecías. Recordemos que Dios está airado con la humanidad, no por sus errores políticos, no por sus errores económicos ni sociales. Dios está airado con la humanidad por desobedecer el evangelio de su Hijo Jesucristo, por no creer en su nombre, por desobedecer sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos, sus preceptos. Ahora bien, vamos a ver cambios en el panorama mundial, ya sea político, económico, social, educativo, de salud. Debemos de ir entonces a las profecías bíblicas y analizarlo y actualizarlo. No quiero decir con esto de que el enfoque de nosotros debe estar en lo que es político, social o económico, no. Debemos de entender aquí que estos panoramas mencionados son las consecuencias de nuestra condición espiritual. Antes de que pregunten, sí, la condición espiritual de la iglesia y como consecuencia, la condición espiritual de todos los seres humanos. Ahora bien, si usted no lo cree, pues le voy a invitar a que lea todo el Antiguo Testamento para que usted lo entienda y pueda creer lo que le digo. Es decir, que lo que en el 2021 pudiéramos haber interpretado conforme a los acontecimientos de 2021, en el 2022 puede haber cambiado. Ahora en el 2022 estamos experimentando un cambio de panorama, es decir, que debemos de volver a las profecías y actualizarla e interpretarla a la luz del Antiguo Testamento. Recordemos que la profecía del Antiguo Testamento está escrita en simbología, en representaciones, metáforas, figuras, y según va ocurriendo el suceso, el Espíritu Santo nos va a ir guiando por medio del entendimiento y nos va dando luz. No quiere decir que el Espíritu Santo nos revela todo de cantazo. Él nos indica y nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Si nos equivocamos, pues ese equivoco tiene una consecuencia. Debemos entonces devolver nuevamente al texto bíblico y escudriñarlo con mucho más cuidado. Y voy a traer un ejemplo de lo que el Espíritu Santo me ha ido llevando de la mano para que yo ponga cuidado cuando esté escudriñando las Escrituras y por lo tanto en la simbología de las dos bestias del Apocalipsis. Y doy gloria al Señor porque Él siempre está guiándome y supervisándome en las interpretaciones que llegan a mi mente. En varias ocasiones cuando yo leía el texto que se encuentra en Apocalipsis 13, ¿verdad? Los versos del 12 al 13 referente a esa otra bestia, es decir, el falso profeta, y voy a leerlo para explicarlo, para que ustedes tengan un ejemplo. Y perdona que tenía la pantalla bajada porque me da un reflejo en la luz. Dice el verso 12: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y aquí, este texto, fíjate,
Dice que esta bestia, la bestia, lo que vamos a ver ahorita, que es el falso profeta, que es la bestia que sube de la tierra, dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Es decir, que la primera bestia, esa autoridad que le dio Satanás, va a ejercerla en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella, es decir, que este falso profeta o esta bestia que sube de la tierra, que vamos a explicar más adelante lo que significa subir del agua, subir del mar y subir de la tierra, dice que esta bestia hace, es decir, que sometía a la humanidad, a la tierra, a los moradores de ella, a que adoren a la primera bestia, es decir, a esta primera bestia que vamos a identificarla, cuya herida mortal fue sanada. En este estudio no voy a tratar lo de la herida mortal. Eso lo voy a traer cuando estemos en Apocalipsis 13. Traje este texto para aclarar la identidad solamente de quiénes son estas dos bestias. No vamos a tocar más nada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo, de la tierra, delante de los hombres. Y perdóname que tuve que cortar el video porque no lo quiero hacer muy largo. Ahora bien, estamos hablando del verso 13. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo de la tierra. Y ahora bien, esta señal siempre me inquietó entenderla como si estuviera hablando de un sistema político. Y estamos hablando aquí, ¿verdad?, de la segunda bestia, la que sube de la tierra. Antes de continuar, y por esto es que siempre esta expresión de que hace descender fuego del cielo a la tierra me inquietaba, porque yo siempre me preguntaba, pero ¿cómo es que un sistema político va a traer o va a hacer descender fuego del cielo? Y en ese momento, pues, yo traje una interpretación buscada de la Biblia, pero mal, los cabos fueron mal atados. ¿Okay? Y por eso es que esto de las profecías debemos de irlo analizando siempre a la luz del tiempo. Las profecías son algo, jóvenes, aunque ya nosotros sabemos que las profecías del Apocalipsis están en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento nos las muestran con metáforas, simbologías y figuras. Y es ahí entonces donde nosotros debemos de tener el cuidado de identificar correctamente estas metáforas. Antes de continuar, vamos a establecer la diferencia entre lo que es subir del mar y lo que es subir de la tierra. Y estas dos expresiones hay algo que, ¿verdad?, siempre dejé pasar desapercibido. Y miren que yo soy bien cuidadoso cuando yo escudriño las escrituras, las profecías precisamente. Dice Juan en el capítulo 13:1 que se paró sobre la arena del mar, y todos sabemos que el mar en las escrituras bíblicas es una simbología en representación de lo que es muchedumbres, gentes, naciones, tribus y lenguas. Es decir, y dice Juan que vio subir del mar una bestia. Y es aquí donde yo dejé pasar. Porque subir del mar o subir del mar no simboliza que lo que salió del mar fue una persona. Subir del mar en este contexto, y esto lo que quiero que le preste mucha atención, simboliza un pensamiento o filosofía o un espíritu mentiroso que contradice los mandamientos de Dios. Y en esto yo siempre estuve de acuerdo, porque el mismo Juan nos lo revela en su segunda epístola, capítulo 2:22. Perdóname, en la primera epístola, 2:22. Y dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesucristo es el Cristo? Este es anticristo,
el que niega al Padre y al Hijo. Estamos hablando aquí de un espíritu. Es decir, una corriente filosófica, una corriente religiosa, unos pensamientos que contradice, niega al Padre y al Hijo. Es decir, que cuando hablamos del anticristo o la bestia que Juan identifica, hablamos entonces de lo que le dije, de un pensamiento, filosofía o un espíritu mentiroso, como nos dice Juan 4:3. En otras palabras, que la primera bestia que Juan ve salir del mar es la filosofía del anticristo. No es una persona, es una filosofía. Y lo vamos a ver en este estudio un poco más adelante cuando vayamos a unos textos también del Apocalipsis. Ahora bien, al nosotros descubrir, ¿verdad? Y darnos cuenta de que ahora podemos entender mejor las Escrituras. Y recuerden que el ángel le dijo a Daniel que selle las profecías, porque esas profecías no son para el tiempo de él, sino que era para el tiempo del fin. Y jóvenes, nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin. Y es momento ya de empezar a quitarle el sello al libro de las profecías de Daniel e ir cuidadosamente en él con la guía del Espíritu Santo, dejarnos guiar y soltar las interpretaciones externas y meternos. Daniel hizo lo mismo. Daniel, cuando se vio el cumplimiento de los 70 años, hizo lo mismo. Él fue a buscar los libros de Jeremías que hablaban de los 70 años. Al final, nosotros, ese texto que nos habla de Daniel es para que nosotros hagamos lo mismo, mis queridos hermanos. Que busquemos las profecías para identificar, porque jóvenes, créalo usted o no, estamos en el tiempo del fin. La historia nos muestra eso. Lo que pasa que habían 10 vírgenes, unas estaban llenas de aceite y las otras 5 con sus lámparas medias vacías. Y esto me preocupa. Ya vimos, ¿verdad?, que la primera bestia es espiritual. Y esta bestia, dice Juan, que arrastraba características de Babilonia, de Medo-Persa, o de Media y de Persia, de Grecia. Y por último, se fortalece con la filosofía de Roma. Ahora bien, y aunque esto no, yo lo he buscado, pero usted tiene que verificar, y se lo voy a dejar de asignación. Busque la religión babilónica, la religión de los medos, la religión de los persas, la religión de Grecia, ¿verdad? En cuanto a lo que ellos entienden de lo que es la vida, la salvación, Dios y todas esas cosas. Todo el mundo tiene una religión. Y estos 4 grandes imperios tenían sus religiones todos individualmente. Es por esta razón que la puerta de Daniel era espantosa y destruía todo lo que tenía al frente. Es decir, que estamos hablando aquí de un sistema religioso compuesto por las características de estas grandes religiones de Babilonia, Media, Persia, Grecia y Roma. Ahora yo quiero que recordemos a Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Trajeron fuegos extraños al altar.
Y este único sistema podría estar, no digo que estará compuesto, podría estar compuesto por las 5 religiones más grandes del mundo. Entiéndase, el cristianismo, el islam, el hinduismo, el budismo y el sintoísmo. Esas son las 5 más grandes que en la actualidad están. Pero cuando usted busca en la historia, la religión de Medo, de Persia, son increíbles, señores. Usted tiene que buscarla. Así que ya hemos identificado a la bestia que sube del mar. No es una persona, es un pensamiento, una filosofía, un sistema religioso, para que lo entendamos con claridad, un sistema religioso. Ahora vamos a ver a la bestia que sube de la tierra. Desafortunadamente, muchos intérpretes han identificado a esta bestia con un gobierno político. Y muchos de ellos apuntan a los Estados Unidos de América. Desafortunadamente, yo también me incliné hacia esa bestia, la asocié con los Estados Unidos de América. Ahora bien, ¿cómo estos intérpretes llegan a esta conclusión? La primera razón son tradiciones orales. Y es por esto que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las tradiciones orales. Las tradiciones orales pueden ser válidas si su fundamento está en la Biblia. Si su fundamento no está en la Biblia, tradiciones orales no son válidas. Y esas son tradiciones como las que yo le enseñé en el estudio de Pedro. No las voy a tocar ahora. La segunda es por una mala interpretación de la profecía de Ezequiel 38, referente a Gog y otras más que ahora mismo no me suben a la mente. Esa profecía de Gog la voy a explicar separadamente, ya que esta es una profecía que está redactada en metáfora y no se refiere a un gobierno político, jóvenes. Pero Gog, a ese Gog soberano, o a ese Gog que es de la tierra de Magog, soberano, no es un político. Para que lo tengan claro. Ahora bien, ¿por qué estas personas apuntan a los Estados Unidos de América? Bueno, en el 1776, ustedes saben que Estados Unidos nace como nación. Y esa fecha la relacionan con el 1798, cuando el general Berthier llega a Roma y destruye y quita el poder papal del Papa en ese tiempo. Es decir, el poder que tenía el Papa sobre los reinos de la tierra. El general Berthier invade a Roma, entra al Vaticano, confisca todo, le quita el poder al Papa y le dice: ya tú no reinas sobre las naciones. Y lo arrastra y lo lleva cautivo. Y aunque esto sí es cierto, no que la historia no sea cierta, sino más bien que lo de la interpretación sobre los Estados Unidos puede ser que, ¿verdad?, que no sea tan falsa, pero ya hemos definido que la primera bestia es religiosa. Esta bestia, aunque sí sabemos, y esto se lo voy a adelantar, dije ahorita que no iba a hablar de la herida mortal, pero tengo que traerlo para que podamos entender. La herida mortal sí, Berthier le dio la herida mortal a la bestia. Berthier fue quien le dio la herida mortal a la bestia, así que esa filosofía que estaba imperando en ese tiempo, en el 1798, cayó. Y lo vamos a ver más adelante
no en este estudio, pero en los estudios que voy a traer de ahora en adelante de las bestias. Porque ahora sí me voy a enfocar en lo que son las profecías de la bestia, y ya mismo estamos entrando en el capítulo 11 del Apocalipsis, donde tenemos los dos testigos. Una vez que entremos en el capítulo 12, ya estamos entrando en el capítulo 13. Es ahí donde entonces voy a traer todo lo relacionado a lo que son estas bestias conforme a las profecías dichas por los profetas en el Antiguo Testamento. Así que la otra es el verso 3. La herida mortal, bueno, ya yo se lo dije. Y aunque esta interpretación necesitan pues revisarla un poco, esta interpretación por el momento pues no es válida, porque no puede un sistema político hacer descender fuego del cielo. Por tanto, no puede hacer un hombre humano, en el sentido que no puede hacer un hombre civil, un hombre que no sea religioso. Tiene que ser un líder religioso. Vamos ahora. Dice Juan que vio una bestia que subía de la tierra, referente a la segunda bestia. Y de igual manera, así como nosotros identificamos sube del mar, vamos ahora a identificar sube de la tierra. Jóvenes, esto es bien importante. Las palabras de la Biblia tenemos que buscarles definiciones. Sube del mar, ya vimos la simbología. Si sube del mar es una simbología, entonces, por lógica, subir de la tierra es otra simbología. Recordemos que el Apocalipsis está escrito en simbología. Y es nuestra responsabilidad, por medio del Espíritu Santo y de la data que hay allá afuera, buscar las simbologías o el significado de estas simbologías. Es nuestra responsabilidad. Dios no te va a tomar a ti, te va a decir, mira, los caballos significan mensaje o mensajero, o significan guerras, batallas. No, Él no te lo va a decir. Tú tienes que buscarlo. Es nuestra responsabilidad buscarla. Dios nos dejó una parte a nosotros. Nosotros. Es por esto que hay tantas malas interpretaciones, mis amigos y hermanos. ¿A quién Dios subió de la tierra? ¿A quién Dios creó del polvo de la tierra? Todos sabemos que Dios creó del polvo de la tierra, ¿a quién? Al hombre, al ser humano. Por tanto, mis queridos hermanos, Juan usa esta simbología que sube de la tierra como referencia a que esa bestia es un reino humano influenciado con la filosofía o con el sistema religioso de la bestia que sube del mar. Apocalipsis 19, 20 dice, y vamos a leerlo ahora, y vamos entonces para que entiendan. Del 19 al 20, ok, sí, del 19 al 20. Y la bestia fue apresada, es decir, el espíritu del anticristo. La primera bestia fue apresada. Y con ella el falso profeta, la bestia que sube de la tierra. Es decir que las dos tienen que ir apresadas juntas. ¿Por qué? Porque uno es el ser humano y el otro es la filosofía que está aquí en la cabeza del ser humano. Sistema religioso. Que había hecho delante de ella la señal, es decir, delante de ella, de la bestia que sube del mar, las señales con las cuales había engañado
¿A quién? A los hombres del mundo. Había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. La imagen sí no la voy a tocar ahora. La imagen se queda para el capítulo 13. Y vamos a leer ahora Apocalipsis 13:14, que me parece que lo leímos. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Es decir, que estos dos, el sistema, o mejor dicho, la bestia que sube del mar, junto con la bestia que sube de la tierra, fueron lanzados los dos en el lago que hierve con azufre y fuego. El lago que hierve con azufre y fuego es una simbología. Y esta simbología también la vamos a explicar. Bueno, no en el capítulo 13, yo creo que en el estudio del perdón de los pecados y de la salvación, me parece a mí que lo traigo. Y si no lo traigo en este estudio, pues lo voy a traer en el estudio del capítulo 13. Jóvenes, es una simbología y la vamos a explicar con claridad. Ahora la pregunta es, ¿quién es el falso profeta? Vamos a Apocalipsis 17, del 1 al 8. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, es decir, las 7 copas de la ira. Y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Una ramera es una prostituta. Y cuando nosotros buscamos la palabra ramera en la Biblia, la palabra ramera en el Antiguo Testamento está lleno. Y todo el significado que se le aplica a la palabra ramera es referente a ¿quiénes? A Israel y a Judá. Vamos a estudiar lo que es Israel y Judá. Es decir, contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Aguas, aquí podríamos decir que es lo mismo que el mar. Agua, sobre muchas aguas. Es decir, sobre muchas personas, muchedumbres, naciones, reinos, lengua, de todo. Contra la cual han fornicado los reyes de la tierra. Y todo el mundo sabe de quién estoy hablando. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Estos moradores de la tierra, jóvenes, se está refiriendo a los que siguen. Es decir, a los que pertenecen a ese movimiento. Y ahí habemos cristianos. Ya nosotros vimos, ¿verdad?, cuáles son las posibles 5 grandes religiones que forman este conglomerado, que forman esta gran sistema religioso. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer. Esa mujer, jóvenes, cuando nosotros vemos una mujer en la Biblia, en la mayoría de los casos, y depende también dentro del contexto en el que se esté hablando, es referente a la iglesia. En el capítulo 12, esa mujer referente es a la iglesia, y lo vamos a explicar detalladamente con todo el soporte bíblico que tiene. Estamos hablando aquí de una iglesia sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y esto es lo que Juan nos dice en el capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Así que estaba llena de blasfemia, nombre blasfemio,
que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Así que esta descripción que Juan está hablando aquí es la misma que ya, por eso la bestia que has visto se refiere a la que vio subir del mar. Y así que la mujer, la iglesia estaba sobre ese sistema religioso. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Estamos hablando aquí de quién? ¿Quién es la única mujer o la única iglesia que viste de púrpura y escarlata, de piedras preciosas, de perlas y un cáliz de oro? Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Cuando habla aquí de Babilonia, se está refiriendo al sistema religioso. Babilonia es una simbología que describe el sistema religioso. La grande. Babilonia, la grande. Es por esto que vemos que la invasión de Nabucodonosor y esa invasión de Nabucodonosor a Jerusalén es una tipología de lo que prontamente va a acontecer. La Biblia está llena, no simbología, perdón, es una metáfora, una vaticinia ex evento, que es una técnica para identificar una historia como profecía. Esa metáfora y lo que estoy refiriendo, ¿verdad? Lo que Dios expresa con la toma con el sitio y con la toma de Jerusalén por parte del rey Nabucodonosor, es una especie de metáfora en alusión a lo que va a acontecer. Recuerden que todo en la Biblia se repite, todas las historias se repiten en el Nuevo Testamento. Es decir, que esta mujer es madre de las rameras. Y cuando una mujer es madre, lo que quiere decir que tiene hijas. Y hijas que son también rameras o rameritas. Y cuando hablamos de hijas, no sé si usted conoce la historia de esta Babilonia. Cuando Babilonia parió, busque la historia de la iglesia reformada, Martín Lutero. Las iglesias reformadas que nacieron de la iglesia católica, de las cuales nosotros somos descendientes de ellas, para que keep in mind. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, es decir, de los martirios o de los mártires que fueron realizados durante el sistema o durante toda la iglesia. Porque desde Éfeso, Esmirna, que fue la iglesia perseguida, Pérgamo, que fue cuando el imperio romano se une, que Constantino casa el cristianismo con el paganismo, y vemos que la iglesia de Tiatira, que es donde se desarrolla el sistema del anticristo, y se crea entonces la famosa Inquisición, donde se perseguían a todos los cristianos que no estaban de acuerdo con su sistema religioso. Es por esto que dice que estaba embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, es decir, de la iglesia, y de la bestia que trae la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Así que hay un misterio entre esta mujer y el sistema religioso donde la iglesia está fundada. La bestia que has visto era
y no es. Es decir, que hubo un tiempo en el que esta iglesia tenía el poder. Y ustedes lo saben, que la iglesia tenía el poder. ¿Hasta cuándo? Hasta el 1798, cuando el general Berthier le dio el golpe de estado. Era y no es. Es decir, que cayó. Y está para subir del abismo e ir a perdición. Está para subir del abismo e ir a perdición. Y no sé, mis queridos hermanos y amigos, si nos podemos dar cuenta en lo que está aconteciendo en el mundo, si esa herida mortal que se le dio a la iglesia no está siendo curada. Hoy en día, el sistema romano básicamente domina sobre todos los reinos de la tierra. Domina sobre todos los reinos de la tierra. Es un territorio independiente, soberano, y tiene rey. Nadie lo puede tocar. Si usted lo quiere creer, usted lo cree. Si usted no lo quiere creer, no lo crea. Dice, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Es decir, que estas personas no componen el reino de Dios. Se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Es decir, que cuando vean renacer el sistema, el mundo se va a sorprender. Conclusión, porque voy a terminar este estudio. Este estudio es simplemente para definir las identidades de las bestias, la que sube del mar y la que sube de la tierra. La bestia que sube del mar ya hemos definido que es una filosofía religiosa. Y la bestia que sube de la tierra, que es la iglesia infiel. Porque recordemos, jóvenes, que la iglesia, todas las religiones componen iglesia. Hay una iglesia que es fiel y hay una iglesia que es infiel. Dios no está interesado en nuestro sistema político, vuelvo a repetirlo, ni económico, ni nada, porque Dios se enfoca en la obediencia hacia Él, en el desobediente. ¿Por qué? Porque cuando Dios corrige, quita la desobediencia y pone la obediencia en el ser humano, todos los demás sistemas siguen corriendo correctamente. Político, económico, de salud, de educación, todo corre correctamente. El problema es religioso, el problema es espiritual. Así que, bueno, mis queridos hermanos, yo no sé si su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Y si su nombre no está escrito en el libro del Cordero, yo le invito en este día a que usted se inscriba en el libro de la vida del Cordero. Ustedes saben lo que tienen que hacer. En este estudio le pido disculpas a los que no están de acuerdo con esto. De verdad. Voy a traer en el siguiente estudio más información acerca de estos dos sistemas. Cuando estemos en el capítulo 13, ahí sí que voy a hablar entonces a calzón quitado. Toda la batería de texto. Que hay una batería de texto para esto. Lo que pasa es que si me pongo a traer la batería de texto, voy a tardar 2 horas en esto. Yo lo que traigo es para tratar de que esclarezcamos la identidad de estas dos bestias. Y con esto yo entiendo que ya la hemos aclarado. Y una vez que ya lo tengamos claro, ahora podemos ver las cosas de una manera diferente. No quiere decir con esto que nos descuidemos de lo que está aconteciendo en el mundo, político, económico, de salud, del tiempo y de toda esa cosa, del conflicto bélico que está ahora mismo ocurriendo. Muy importante ese conflicto bélico. Ezequiel 38 también lo voy a explicar, pero en un estudio aparte. Así que, nada, mis queridos hermanos, lamento, ¿verdad?, ocuparle esta horita, pero yo sé que por lo menos en algunos va a ser de edificación. Comparte este estudio con sus hermanos, con sus amigos, con sus familiares. Síganos en las redes sociales por Facebook y YouTube.
Y un fuerte abrazo. Los amo en el amor de Cristo y espero en el Señor en que ustedes recapaciten. Recapaciten y que busquen, jóvenes. Yo siempre les invito a que escudriñen las Escrituras. Miren, no podemos dejar o no podemos continuar dejarnos dominar por todas estas interpretaciones que tienen diferentes teólogos y diferentes gentes de diferentes denominaciones y todas esas cosas. Confusión. Babilonia es confusión. Es más, de hecho, eso es lo que significa la palabra Babilonia. Confusión. Confunde. Sal de ella, pueblo mío, dice el Señor. Y es tiempo ya de que quitemos nuestro campamento de la entrada de Sodoma y de Gomorra, viviendo en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios le bendiga a todos.